La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. El nazismo no se sostuvo únicamente sobre la Gestapo y los campos de concentración. Lo hizo también sobre una formidable maquinaria de propaganda que convenció a millones de alemanes de que Hitler tenía razón en todo y que el Tercer Reich era el mejor de los mundos. Los cimientos de esta propaganda los encontramos ya en Mein Kampf, en Mi lucha, donde Hitler, obsesionado con la idea de que Alemania había perdido la Gran Guerra en la retaguardia y no en el frente, esboza un método de propaganda tan simple como efectivo: dirigirse a las masas y no a las élites, apelar a la emoción y no a la razón, reducir el mundo a amigos y enemigos y repetir el mensaje hasta la extenuación. Ese método lo pusieron en práctica nada más llegar al poder mediante el Ministerio de Ilustración Popular y Propaganda, dirigido por Joseph Goebbels, un filólogo y novelista frustrado que se convirtió en el demiurgo del imaginario del Reich. 3 palabras resumían aquello: emoción, repetición y enemigo. El enemigo por antonomasia era el judío, al que se culpaba de todos los males del país, de la derrota en la guerra, de la inflación, del desempleo, del bolchevismo y del capitalismo financiero. Sobre eso se levantaron mitos como el de la sangre y el suelo, la superioridad aria y el Führerprinzip, el principio del Führer, que convertía a Hitler en un mesías secular rodeado de una liturgia pagana, filmada magistralmente por Leni Riefenstahl en El triunfo de la voluntad. La prensa opositora fue absorbida o cerrada, y los periodistas obligados a seguir las consignas diarias del ministerio. La radio se convirtió en el mejor arma para llegar a las masas gracias al Volksempfänger, un receptor asequible que solo retransmitía las emisoras del régimen. Alemania se convirtió, de hecho, en el país del mundo con más receptores de radio por habitante. El cine combinaba entretenimiento de mera evasión con películas puramente ideológicas. La literatura fue purgada de autores y estilos incómodos, lo mismo sucedió con la música, la pintura, la escultura y la arquitectura. El arte era un brazo más del sistema goebbelsiano, uno de los más importantes, por cierto. La educación fue depurada, se incluyó en el temario la biología racial y se encuadró a los niños y adolescentes en las juventudes hitlerianas y la Liga de las Muchachas Alemanas. Allí los niños aprendían a marchar, a obedecer y en ocasiones a delatar a sus propios padres. Los grandes rituales colectivos tuvieron su cumbre en los congresos de Nuremberg, cuya sede Albert Speer transformó en una catedral de luz. En 1936, solo 3 años después de la llegada al poder de los nazis y coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Berlín, la máquina ya funcionaba a pleno rendimiento. Hacia el exterior también se proyectaba esa imagen dulcificada del régimen, pero ahí no fue tan efectiva. Allá donde tenía que competir con la prensa libre se atascaba. Dentro de Alemania funcionaba a la perfección y lo siguió haciendo hasta el final de la guerra. Nos queda una lección incómoda. Los alemanes de la época eran seguramente el pueblo más culto de Europa. La propaganda funcionó no porque fuese tosca, sino por todo lo contrario. Era muy sofisticada, vestía el odio de deber patriótico y de sentimiento de pertenencia. Pues bien, para hablar de este tema nos acompaña hoy Juanjo Ortiz, un divulgador histórico bien conocido entre los aficionados por su web, El Cajón de Grissom, y autor de un magnífico libro sobre la propaganda nazi que publicó hace solo unos meses. Tengo hoy en el programa, ya os lo he anticipado en la introducción, tengo a Juanjo Ortiz. Juanjo Ortiz acaba de escribir, hace solo unos meses sacó al mercado con la editorial Pinolia un libro magnífico que he leído estos últimos días, que se titula Propaganda nazi. Lo he leído, como es mi costumbre, en Kindle. Aquí lo tengo, mi Kindle Scribe, al que le tengo tanto cariño. Es mucho más cómodo y más concretamente en este libro, que es algo grueso, eso es la verdad. Lo vi el otro día en el encuentro que tuvimos nacional de divulgadores de la historia, y la verdad es que cuando conocí a Juanjo y dije, ¿qué hago? ¿Me lo compro aquí o me lo bajo en el Kindle? Como yo ando de aquí para allá siempre, además me gusta leer en Kindle, dije, voy a llegar a casa y me lo descargo tan a gustito. Y esos 10 euritos que me ahorré, porque el Kindle me ha costado 14 euros y el papel creo que cuesta 24. Ahora bien, entiendo que algunos queráis o prefiráis leer en papel. Bien, pues la persona que tengo a mi lado es Juanjo Ortiz. Juanjo Ortiz seguramente muchos ya le conoceréis, es un divulgador especializado en temas de la Segunda Guerra Mundial. Es conocido desde hace muchos años por un blog que tiene, uno de los mejores blogs sobre la Segunda Guerra Mundial en español,
que se llama El Cajón de Grissom. Tiene también un podcast de audios cortitos que está bastante bien, según he podido ver. Se llama La Trinchera. Y bueno, lo que hemos venido a hablar hoy aquí, más que de la Segunda Guerra Mundial, es de propaganda nazi. En lo que, y a la vista del libro que me acabo de leer, Juanjo está hecho un consumado experto. Muy buenas, Juanjo, ¿cómo estás? Muy buenas, encantado. Aquí tenía ganas de estar contigo en tu programa y mira, pues es una oportunidad muy buena hablar precisamente de propaganda, algo que está además muy en boga precisamente ahora. Bueno, eso ya sabes que nunca decae. Desde que esto empezó allá por los años 20-30, Billy Münzenberg con los soviéticos y luego posteriormente Goebbels con los nazis, la propaganda no ha hecho más que sofisticarse y mejorar. Yo a veces me pregunto, y ahora nos metemos en harina, me pregunto, Juanjo, ¿qué haría hoy Goebbels con los medios que tiene? Ya sabes, redes sociales, inteligencia artificial, internet. Imagínate, no se lo podría creer. Se frotaría los ojos y diría, bueno, yo con esto, si conseguí fabricar un mundo con emisiones de radio, con películas, no había ni siquiera televisión, estaba empezando en aquel entonces, y consiguió fabricar un mundo para 60 millones de alemanes, ¿qué no haría hoy Goebbels? Imagínatelo. Sería algo tremendo. O sea, fíjate tú, lo que está suponiendo ahora, no por comparar a Goebbels con Trump, pero cómo Trump está utilizando las redes sociales. De hecho, ha creado hasta su propia red social. O sea, imagínate, pues Goebbels, que era una persona que lo quería controlar todo, pues habría alucinado y habría aprovechado muy bien toda esta información. También es verdad que las redes es más difícil controlar qué es lo que se ve y lo que no se ve, pero vamos, habría hecho... Piensa en la inteligencia artificial. Solo en la inteligencia artificial. A mí me da miedo. Pon en manos de los nazis la inteligencia artificial. Me da miedo con lo poquito a poco que está avanzando ahora, que ya es una barbaridad. O sea, cada vez se ven más vídeos hechos con inteligencia artificial, imágenes con inteligencia artificial, textos y libros escritos con inteligencia artificial. O sea, a mí la verdad es que me da cierto miedo. Claro. Porque ya no sabes lo que estás viendo si realmente es verdad o está creado por IA. Correcto. Películas de un realismo, el deepfake, que se llama en inglés. Películas de un realismo que, bueno, yo creo que Goebbels o Münzenberg o cualquiera de estos no hubiera podido, es que ni soñar en su momento. Y ahora a mí me pasa lo mismo. Yo soy periodista, llevo en esto muchos años y ahora cada vez que veo algo, lo primero que hago es dudar. Antes lo raro era dudar. Hoy lo habitual es dudar, pero bueno, el hecho es que el de los primeros, que no fue exactamente el primero, podríamos decir que Goebbels en este aspecto fue un pupilo de aquellos primeros propagandistas soviéticos que aparecieron en los años 20, un pupilo muy aventajado, eso sí. Lo que hizo fue crear no quiero llamarle arte porque a mí la propaganda me revienta bastante, pero bueno, una ciencia dentro de la política y de la acción política que es la de la propaganda, que no es nada sencilla. Y consiguió en el que probablemente era el país más culto de Europa, en un lugar de gente instruida, en el que la mayor parte de la gente sabía leer y escribir, muy técnicamente avanzado, como era la Alemania de los años 30, consiguió crear una realidad virtual que se mantuvo pues hasta el final de la guerra. Y si terminó es porque los alemanes perdieron la guerra, esencialmente, si no hubiera durado muchísimo tiempo más. Es decir, que podemos decir que Goebbels tuvo un éxito sin paliativos. ¿No te parece a ti? Totalmente. Fíjate si tuvo éxito, que yo iría algo más allá de lo que tú has dicho, que tú has comentado de que acabó porque los nazis perdieron. Yo creo que aún continúa. Porque quiere decir, el atractivo que tiene todavía lo que es el nacionalsocialismo, a un día de hoy tiene mucho atractivo. O sea, algo tan simple como, por ejemplo, los uniformes. Los uniformes siguen atrayendo mucho. En los grupos, por ejemplo, de recreación histórica sobre la Segunda Guerra Mundial, lo que más prima son los alemanes. O sea, bueno, pero eso hay que... Quiero decir, por ejemplo, la estética. Quiero decir, la estética claro, pero es una cosa que se sigue manteniendo y es un periodo histórico que sigue atrayendo a muchísima gente. Pero eso de la estética de los uniformes nazi, especialmente los de las SS, es algo que más se han estudiado los historiadores. Cómo pudieron hacer unos uniformes tan atractivos, ¿no? Que al parecer anduvo Hugo Boss y otros diseñadores alemanes diseñando aquellos uniformes. Y formaba también parte, aquellos uniformes tan vistosos, formaban parte del sistema de propaganda. De cualquier manera, lo que muchas veces se ignora
es que la idea de la propaganda en el Tercer Reich nace mucho antes de que surgiese el Tercer Reich. Encontramos ya en el propio Hitler, en Mi lucha, en Mein Kampf, que es el libro que escribe entre el año 24 y 25, cuando está preso en Landsberg, en este penal bávaro, al que, por cierto, hace unos años os llevé, hice un vídeo allí desde la puerta del penal. Hoy creo que es un correccional para el estado de Baviera, ¿no? Bueno, pues allí escribió el libro Mein Kampf y ahí habla, aparte de otras muchas cosas, habla también de la propaganda. Él ya es consciente de lo importante que es. Hitler, estoy hablando, no Goebbels. Sí, lo tiene perfectamente claro. Él se dio cuenta con lo bien que funcionaba la propaganda, primero porque aprendió y se fijó mucho en la propaganda soviética, pero sobre todo en la propaganda que cogió muchísima fuerza durante la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y él era muy consciente de que la propaganda era muy potente y de una herramienta de la propaganda que era la radio, que era el medio de comunicación que podía llegar a muchísima más gente. Y sí. De hecho, repite la palabra propaganda montones de veces dentro del Mein Kampf. La propaganda ya existía, es decir, propaganda es una palabra, propagare, viene del latín, y había sido propaganda, la propaganda de la fe. La había inventado el término los católicos para combatir la herejía protestante siglos antes, claro. Pero la propaganda del siglo XX, la propaganda política del siglo XX, tiene unas características peculiares y muy poco sagradas. Sí, no, para nada. Son de muchísima manipulación, de comer la mente de la persona para que crea lo que tú quieres que la otra persona crea y no utilice el raciocinio en ningún momento. Y básicamente, digamos, eso es el punto mayor de la propaganda. Hablamos de la propaganda nazi, es eso, que tú pienses lo que el Estado quiere que pienses y que el Estado está por encima de todo. O sea, tú no eres una persona que tiene capacidad de pensar por ti mismo, sino el Estado es el que se encarga de que tú pienses y que tú actúes siempre en función de lo que el Estado dice. Y eso Mein Kampf lo deja bien clarito. Bueno, eso siempre cuando se pueda realmente leer el Mein Kampf con cierta calma. Hay que leerlo muy despacito, con mucha tranquilidad, porque es un libro bastante complicado y farragoso de leer, porque no tiene una calidad literaria importante y cambia muchas veces de conceptos de unos a otros y tal, y hay que verlo siempre, leerlo con cierta tranquilidad. Recuerdo que en Alemania salió una edición hace unos años que era una edición comentada por historiadores. Bueno, es la única que se puede vender. En Alemania es la única que se puede vender. Allí no puedes vender tiene que ser una edición comentada en la que vaya, bueno, así hacen, claro, el Mein Kampf, que no es especialmente grueso, las ediciones alemanas son gruesísimas porque son varios historiadores los que participan. En España, yo en el rastro, de hecho, de vez en cuando las veo ejemplares, vamos, lo puedes leer en castellano, se tradujo, de hecho, en aquella época, y es un libro, bueno, se merecería casi una contrahistoria, el Mi lucha. Es un libro deslavazado, bueno, es el tormento personal de un hombre. Cuando lo vas leyendo, está lleno, esto que llamaríamos hoy en día cuñadeos. Es un cuñadeo detrás del otro, especialmente en todo lo relativo a la geopolítica. Bueno, él estaba obsesionado, Hitler, y creo que esto no es ninguna novedad. Él era un veterano de guerra, había protagonizado un golpe de Estado en 1923, el famoso Putsch de la cerveza, lo meten en la cárcel. Y allí estaba convencido de que Alemania no había perdido la Primera Guerra Mundial en el frente. Estaba convencido que había sido la famosa Dolchstoßlegende, la leyenda de la puñalada en la espalda, que habían llegado los judíos de la mano de los socialdemócratas y habían apuñalado a esos soldados alemanes valerosos en las trincheras del frente occidental. Porque en el frente oriental, en cuanto firmaron Brest-Litovsk, pues ya pudieron expandirse los alemanes todo lo que quisieron. La cuestión es que ahí ya podemos ver que a Hitler las mentiras que eran útiles le parecían muy oportunas para conquistar el poder y retenerlo. Que de eso se trata la propaganda. Mentir sistemáticamente, fabricar una realidad virtual para primero conquistar el poder y después retenerlo todo el tiempo posible. Efectivamente. Y sobre todo hay que distinguir, yo creo que en el caso de la propaganda nazi, dos etapas. La etapa previa a llegar al poder y luego cuando llegan al poder. O sea, lo primero es intentar conseguir amasar la mayor cantidad de votos posibles
y luego una vez que estás en el poder, como bien dices tú, mantenerte en el poder. Y claro, la idea es que la gente crea, como decía antes, crea lo que tú quieres que crea. Y claro, una dictadura con un control tan férreo como fue la dictadura del Tercer Reich, evidentemente era muy difícil pensar distinto de cómo ellos querían que tú pensaras, porque era como un bombardeo constante y un control constante prácticamente de todos los rincones de la sociedad. O sea, controlaban, yo qué sé, desde cómo decorar el árbol de Navidad, algo que parece tan nimio y parece que no tiene mucha importancia, hasta qué libros tenían que leer los niños en la escuela o qué canciones se deberían de cantar en las fiestas infantiles. O sea, cosas que pueden parecer ridículas ahora mismo, pero entonces era lo que funcionaba. Es curioso cómo a veces caemos en la contradicción de querer estar en todo y al mismo tiempo necesitar desconectar de todo. Hay días que de repente queremos leer, escuchar 20 podcasts, ver 5 vídeos, y es que muchas de esas cosas son mucho más fáciles de hacer cuando tienes una compañía que hace que no pierdas el tiempo arreglando problemas. Por eso me gusta la filosofía de O2. Ellos entienden que la mejor forma de estar contigo es la que no se nota, esa conectividad que simplemente funciona a la perfección para que tú no tengas que pensar en ella. Porque el tiempo que no pierdes pensando en tu compañía es tiempo que puedes aprovechar para las cosas que realmente te gustan. Y eso pasa cuando todo está claro desde el principio, o cuando realmente te tratan tan bien que eliges quedarte conscientemente. Si quieres saber más, entra en o2online.es o llama al 1551, porque con O2 respiras. Una de las cosas que se pueden ver ya en mi lucha es cómo Hitler entiende bien que la propaganda nunca debe ir dirigida a las élites intelectuales, que eso es perder el tiempo, que tiene que ir dirigida a las masas y que tiene que ser, más o menos por este orden, debe de ser emocional, no apelar nunca a la razón, sino a la emoción. Exacto. Y esto lo hemos estado viendo a lo largo del siglo XX continuamente, que debe reducir todo, cualquier tema, a blanco y negro, es decir, a amigo o enemigo, o estás conmigo o estás contra mí. Esto lo vemos mucho en los partidos políticos. En el caso de ario o judío no había mucho más, no había puntos intermedios. Y esto es importante porque luego esto se vio mucho. Esos argumentos muy simplificados, muy básicos, tenían que repetirse hasta la extenuación. Todo esto él lo ve con años de antelación y lo deja en mi lucha. Hay que dirigirse al pueblo, no hay que dirigirse a la élite, ni a los catedráticos, ni a los profesores de literatura, ni nada de eso. Hay que dirigirse al pueblo llano, y a ese pueblo llano hay que ponerle un mundo en blanco y negro, en el que por supuesto nosotros somos el blanco, y repetirle unas pocas consignas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Esa de hecho es la base de la propaganda del Tercer Reich, estos 3 elementos. Sí, claro. Yo suelo decir muchas veces que cuando tú te diriges, como él decía, el dirigirte a la masa, que es como se refería Hitler, era un poco como una persona de forma individual. Si tú te diriges de una persona de tú a tú, como estamos tú y yo, es más difícil que tú me puedas convencer de algo que si lo sueltas y hay una masa ingente que está oyendo exactamente lo mismo. Y sobre todo, el mensaje tiene que ser muy simple, porque tienes que dirigirte, como yo también digo a veces, al más tonto del pueblo. No al más inteligente, sino al más tonto. Porque ese es al que es más fácil de manipular. Aunque también es cierto que la propaganda nazi fue capaz de manipular desde la persona que tenía menor educación hasta las personas que tenían carreras universitarias, doctorados, etcétera. Entonces, lo supo ver bien. Y sobre todo, que la propaganda, como tú dices, y además eso es clarísimo, es todo o blanco o negro. O sea, no hay términos medios. O sea, el enemigo en este caso hablamos, por ejemplo, que para los nazis eran los judíos. Aquí lo que se hace es una teoría, una de las que aplica Goebbels, de los 11 puntos que Goebbels activaba. Uno de ellos era el principio, por ejemplo, del enemigo único. Es decir, hay un único enemigo, de tal manera que si tú, por ejemplo, estás en contra del comunismo, tú relacionas comunismo con judíos. Si estás en contra del capitalismo, capitalismo es igual a judíos. Es decir, todo acaba confluyendo en un único elemento.
en vez de lanzar la propaganda contraria contra distintos elementos, con lo cual deslavalaza, desarma un poco la propaganda. Y él tiene muy claro que hay un enemigo claro que es el judío. El judío le carga además de elementos contradictorios, porque les acusa de bolcheviques y a la vez de capitalistas financieros. Exactamente. Sí, sí. Y además es curioso porque precisamente la Alemania del Tercer Reich se nutrió mucho del capitalismo también. Es decir, muchas grandes empresas se enriquecieron con el Tercer Reich y negociaron con el Tercer Reich, no solamente en Alemania, pero por ejemplo en Alemania tenemos por ejemplo Volkswagen, vamos a poner el caso, o Opel, o Bayer, o Krupp, por ejemplo. O IG Farben, que se dedicaron a esclavizar a la gente en Auschwitz. Todos esos se enriquecieron y funcionaban de forma que era puro capitalismo. Y no solamente, ya te digo, no solamente empresas en Alemania, sino empresas, por ejemplo, de Estados Unidos como Ford. La Ford Motor Company hizo negocios con el... Bueno, porque Henry Ford era especialmente antisemita. Además, era antisemita. Claro, y los nazis le gustaban, a título personal. Sí, de hecho fue incluso condecorado por el Tercer Reich. Sí, luego cuando empezó la guerra tuvieron que empezar a recoger cable muchos en Estados Unidos que habían estado coqueteando con el nazismo. Y luego es curioso también, perdona que te corte, es curioso además que en un principio muchísima gente, a pesar del mensaje antisemita que se lanzó desde el Tercer Reich, incluso antes de que llegaran al poder, hubo mucha gente judía que apoyó a los nazis. O sea, es bastante desconocido que una parte significativa de los votos que consiguió Hitler para llegar al poder fueron de judíos. Lo resulta bastante significativo porque es como si el ratón votara al gato, ¿no? Él encontró de todas maneras uno de sus apoyos principales, especialmente en la travesía del desierto en los años 20, una serie de personas con dinero que empezaron a considerar que era realmente el único, o los nazis en su conjunto eran los únicos que podían parar todas aquellas huelgas y el partido socialista y que Alemania se convirtiese en una república soviética. Y le empieza a entrar dinero, empieza a tener amigos con dinero. Luego tiene a Göring, que es un tipo refinado, que ha sido educado en un castillo y que habla un alemán muy elegante, que es además un héroe de guerra, y se trabaja en los grandes salones de Múnich y de Berlín. Pero de cualquier manera, volviendo con el tema de la propaganda, estos principios básicos de los que hablábamos hace un momento, esto de emoción, repetición y enemigo único, es decir, fijar bien el enemigo y dejarlo que la gente no se disperse. La cuestión es que si los analizamos fríamente, son muy efectivos y por eso se siguen utilizando. Si tú apelas a la emoción, lo que te encuentras es que, desactivas el raciocinio, nada más. Sí, esto es puramente emocional. Recordemos hace solo unos años, ¿no?, que cuando empezaron todos estos movimientos populistas en Europa y en América, decían, no, es que hay que hablarle a la gente, hay que dirigirse a su corazón, que yo en aquel momento dije, bueno, ojo, cuidado, que esto de dirigirse al corazón del votante es mejor dirigirse a la cabeza, ¿no? Porque a la gente hay que tocarle el corazón, hay que tocarle la emoción. La emocionalidad en política, en cosas serias, al igual que no gestionas una empresa, la contabilidad de una empresa con emoción, sino con cabeza, pues un país tampoco puedes administrarlo con emoción, sino con cabeza. Es decir, que te tienen que cuadrar los números y que tienes que ser justo y comedido, ¿no? Luego, en el tema del enemigo, claro, no hace falta que sea un enemigo real, puede ser perfectamente un enemigo inventado, pero tiene o parte real, parte inventado, pero tiene una ventaja, y es que cohesiona bien a una comunidad a la que tú hayas escogido. En este caso, pues era la Volksgemeinschaft alemana, esa comunidad del pueblo, esa comunidad popular. Es este tipo, o estos tipos, o este grupo es enemigo de todos y cada uno de nosotros. Claro, en el caso de los alemanes era relativamente sencillo, porque judíos había muy pocos en Alemania, ¿no? El 1% de la población. Ellos son los culpables de todo y son muy poquitos. Y como son muy poquitos, se los puede sacrificar sin demasiado problema. Si en Alemania, en lugar de haber tenido un 1% de judíos, hubieran tenido, qué sé yo, un 25%, la cosa hubiera sido distinta. Claro, porque hubiera sido un grupo demasiado numeroso, pero el de los judíos era perfecto. Es como cuando en la Unión Soviética de Stalin señalan a los kulaks.
Que dicen, no, son esos, los kulaki, que están a los puños, que están... las cosechas se las están quedando, claro, un porcentaje pequeño de gente. Y por lo tanto, a ese porcentaje pequeño puedes ir a por él. En este caso, claro, todo lo tenía muy bien pensado. Sí, no, y además él, aparte de que de todo lo que dices tú, él supo aprovechar que el antisemitismo no es un invento de ellos, que ya venía de bastante tiempo atrás. Con lo cual, él aprovecha precisamente ese arraigo que tiene el antisemitismo, que está enraizado de alguna manera en muchas comunidades. De hecho, tomó muchísimas ideas de Estados Unidos con respecto al tema, por ejemplo, el tema de la eugenesia y barbaridades de este tipo. Y él supo aprovechar precisamente ese enemigo. Y como decía antes, si tú tienes un enemigo que es distinto en este caso al judío, que dices, por ejemplo, son los comunistas, son el enemigo, si dices que el comunismo es de los judíos, ya los estás metiendo en el mismo saco. Entonces, amplías aún más la cantidad de gente que puedes captar. Y sobre todo, llegan al miedo a la gente. Es como se consigue generalmente que esa propaganda cale. Tú vas al miedo a que puedas perder el trabajo. Es decir, los comunistas, los judíos te están quitando el trabajo porque ellos son los que están llevando el comercio y tal y cual, y ellos son los que ponen unos precios carísimos y no puedes llegar a fin de mes y tal y cual. Ya estás llegando al miedo a los grandes industriales, a que los comunistas, socialistas, etcétera, los sindicatos hagan huelgas, pues van a hacer que te arruines. Entonces todo va, como se puede ver, es dirigido a ese miedo atávico que tenemos todo, pues a perder nuestro estatus o perder algunas de estas cosas. De hecho, Hitler captó a mucha gente provocando lo que era un falso, relativamente falso estado del bienestar para los alemanes. Claro, los alemanes, en el momento que llegaron al poder los nazis, pues lo que eran los alemanes, hablo de alemanes arios, pues conseguían trabajos que antes no tenían, pero a costa de que se les quitó previamente el trabajo a muchos judíos, que se les quitó de montones de puestos como dentro de la administración del Estado, profesores, abogados, etcétera. Y esos puestos lo cubrieron alemanes. Y luego encima, pues por ejemplo, crear la fuerza a través de la alegría, era que mira, encima te voy a dar vacaciones. Entonces, claro, tú te encuentras en un estado de bienestar también que te da igual lo que le pueda pasar al judío. Bueno, pero eso ya tendríamos que meternos en la segunda fase, en el momento, en enero de 1933, cuando llegan al poder. Llegan al poder por una carambola un tanto extraña. Bueno, llegan al poder porque la propia derecha alemana considera que puede controlar a Hitler, que luego pues se demostró que no era así. Le salió bastante raro el experimento, sí. La cuestión es que una vez han llegado al poder, una de las primeras cosas que hace en Alemania arrastraba muchos problemas. De la crisis del 29 la padece con especial dureza. Venían además de una década de los 20 muy complicada, la derrota, luego vino la hiperinflación, etc. Y una de las primeras cosas que crean es el Ministerio para la Ilustración Popular, el Volksaufklärung, es decir, la iluminación de la gente y la propaganda. Y se lo entrega a alguien muy cercano a Hitler, un tipo llamado Joseph Goebbels, que ario precisamente no parecía, un tipo pequeño, cojo, es que no tenía no reunía los requisitos, no era como, qué sé yo, podía ser Reinhard Heydrich, que era pues, un nazi, digamos, perfecto, ¿no? Respondía a la propaganda, pero Goebbels era un tipo refinado, había estudiado en la Universidad de Heidelberg, había querido ser novelista, era un novelista frustrado, estaba muy interesado en el arte, de hecho eso luego se podría ver en el cine, por ejemplo. Y lo que pone en marcha Goebbels en aquel momento, él, al igual que la idea había sido de Hitler en origen, lo que eran los cimientos los había puesto Hitler, quien construye el edificio es Goebbels. Sin esta persona es imposible entender todo la lengua del Tercer Reich y todo el fenómeno propagandístico. Totalmente, totalmente. De hecho, Goebbels fue quien le llevó de alguna manera al poder, a alcanzar el poder. Por ejemplo, cabe recordar la campaña electoral que hizo previa a las últimas elecciones al Reichstag, en la que hizo una gira en avión por toda Alemania, dando incluso 2 o 3 mítines diarios. Algo que ahora es relativamente habitual, para entonces era algo
bastante novedoso. Además, partiendo de la base de que Hitler sentía pavor de ir en avión. No le gustaba ir en avión. Hitler sobre Alemania. Hitler sobre Alemania se llamó aquella campaña. Exactamente. Y funcionó muy bien. Funcionó muy bien porque eso, por ejemplo, le dio una capacidad de cercanía al pueblo. La gente se enamoraba mucho del líder por el hecho de tenerlo tan cerca. Entonces, eso fue una idea fantástica. O cuando iba a cualquier sitio, iba con el vehículo, se preparaban con muchísima antelación todo el montaje del meeting que se iba a realizar. Se colocaba gente estratégicamente en el camino para que vitorearan al líder, etcétera, para crear un ambiente. Y eso, Goebbels, para ese tipo de cosas era vamos, fuera de serie. Y ya una vez que llegaron al poder, pues claro, cuando consiguió el Ministerio de Propaganda, por resumir en un solo nombre, el nombre del ministerio, porque el nombre del ministerio ya, como bien has dicho, es bastante largo, lo primero que hizo fue controlar los medios de comunicación. Bueno, antes... Perfectamente que la antes y durante, Juanjo, sí, va construyendo una figura, una figura casi mesiánica, que es la del Führer, la del conductor. Que sobre eso se crea el Führerprinzip, es decir, el principio del Führer. El Führer no se puede equivocar. Es algo parecido a un dios bajado del cielo, nunca mejor dicho, con lo de Hitler sobre Alemania, y convertido en carne mortal, en una suerte de héroe antiguo que tiene razón en todo, que nunca se equivoca y al que hay que obedecer a ciegas. Y aquí tiene que obedecer a ciegas todo el mundo, desde los soldados de la Wehrmacht hasta los periodistas. Todo el mundo, por supuesto, los estudiantes, cualquiera. La idea esa del Führerprinzip y la construcción del Führer es algo que también se debe a la maquinaria de propaganda, porque si no, la gente no la puedes convencer, a más un país como era Alemania. Es un país que traía una historia parlamentaria ya, que no estamos hablando de un país atrasado, lleno de analfabetos, inculto, no. Los alemanes eran, como he dicho antes, seguramente el país más culto de Europa. Y les convencen de que ese tipo tenía, un austriaco que había sido cabo en la Guerra Mundial, tenía razón en todo y lo sabía todo y era infalible. Sí, y además la capacidad de poder hacer que la gente creyera eso, cuando infalible no es nadie. Todos nos podemos equivocar. Bueno, pues Hitler, para ellos, evidentemente, no se equivocaba. Mira, precisamente en el libro, de la imagen que tú comentabas antes de esa especie de Mesías que llega, hay una imagen en el libro que es un cartel en el que se ve Hitler dirigiendo a Alemania con un águila sobre él, con unos rayos de luz, todo como si fuera eso, como si fuera un Mesías que viene a salvar a eso. Me imagino que a muchos les sonará a una foto recientemente publicada en las redes en la que aparece Trump. Pues si alguien ve esa imagen de Hitler, y es precisamente eso, es decir, él es la única persona que es capaz de salvar a Alemania, que sabe lo que hay que hacer para salvar a Alemania y que Alemania es lo más importante y el Estado es lo más importante y tú como ciudadano tienes que trabajar y todo lo que hagas lo tienes que hacer para el Estado, para Alemania, para que Alemania sea grande. Es así que él incluso en ningún momento se plantea estar casado, por ejemplo, con nada más que Alemania. Por eso, hasta última hora, no se ve que tiene a su amante Eva Braun y se casa ya justo cuando el mismo día que se suicida. Es decir, para él, Alemania es lo más importante y esa imagen la está dando constantemente. Entonces, claro, cuando tu líder, tu Führer, es el que, para él, lo más importante es Alemania, pues claro, eso también te tira mucho porque él tira mucho de ese nacionalismo alemán. Y toma la simbología de Führer un poco pues como pasó, por ejemplo, con Mussolini en Italia, lo de Duce. Es muy parecido. De hecho, Hitler bebe muchas cosas también de su amigo Mussolini. Pero lo lleva mucho más lejos, ¿eh? Lo lleva muchísimo más lejos. Infinitamente más lejos, pero muchas cosas de estas las bebe de él. Bueno, lo que vemos en la propaganda nazi, vemos como Goebbels cuidó muchísimo, además la cuidaba personalmente, toda esa iconografía del Führer. Hitler debía aparecer siempre solo, a ser posible, en planos contrapicados, para que se le mirase desde abajo,
con la multitud a sus pies o la multitud lejos, en fin, como una marea humana completamente anónima, vamos, tratando de hacer ver que el Führer era único y que los demás eran intercambiables, que realmente el único imprescindible era Hitler. Bueno, de hecho esto lo hace muy bien Leni Riefenstahl en El triunfo de la voluntad, que como bien sabes es una obra maestra del cine documental. La manera en la que muestra al Führer ha servido de ejemplo a otros dictadores que vinieron después y que han querido lo mismo, divinizarse. Los soviéticos terminan aprendiendo mucho del culto al líder. Bueno, soviéticos y regímenes comunistas de después de la guerra terminan aprendiendo mucho de ese culto al líder. Lo podemos ver, por ejemplo, en Ceausescu. Se ve muy bien. Se puede ver en Tito, en Yugoslavia. Esa idea de que aquí solo hay una persona imprescindible. El resto, como decían en aquella película española, Bienvenido Mr. Marshall, el resto somos contingentes, pero el líder es imprescindible. Exactamente, sí, tal cual. Además, Leni Riefenstahl supo aprovechar muy bien todos los medios que le dieron, y teniendo en cuenta los medios limitados de la época. Estamos hablando de los años 30, que no es como ahora, pero lo supo aprovechar muy bien. De hecho, se estudia el cine de Riefenstahl en las escuelas de cine y la escuela de publicidad. Se estudia por lo bien que aprovecha ese tipo de encuadres. Por ejemplo, el contrapicado, aprovecha muy bien las luces y las sombras. Y luego, bueno, evidentemente, donde según está el montaje que se hace con las tropas desfilando de las SA, con las antorchas y todo esto, eso también, cualquiera que lo vea se le tiene que poner los pelos de punta y querer sentirte dentro de ese mismo grupo. O sea, es pues claro, por toda la parafernalia que rodea a eso, te embulle aún más en la propaganda. Y eso ahora, y que te estamos... hace mucho más pequeño. Escucha, que tú seas pequeño. Juanjo, eso ahora, que estamos acostumbrados a ver cine, a todo, pero es que imagina lo que sería esto para los ojos de un alemán de los años 30, bueno, de cualquier persona de los años 30. No estaban acostumbrados a ese tipo de lenguaje cinematográfico, a esa propaganda tan bien hecha. Hoy nos sigue sorprendiendo El triunfo de la voluntad. Olimpia, que es otro de los documentales de Leni Riefenstahl, también es muy bueno. Este lo hizo por los Juegos Olímpicos del 36, pero si ves que es un congreso del partido, el del triunfo de la voluntad, entonces caray, qué cosa más bien hecha, pero bueno, esto ya lo he visto hacer. Claro, lo has visto hacer porque Leni Riefenstahl enseña a otros directores a hacer lo mismo, pero en aquel momento era algo revolucionario. Algo inédito. Y además es que, mira, por ejemplo, es muy curioso, si uno ve ese documental. De esto hablo en el libro porque descubrí algo muy curioso en el que todo se quería hacer en el campo Zeppelin, que era donde supuestamente se lanzaban se tenía que lanzar los Zeppelines. Luego, si queréis, podemos hablar de cosas de la tecnología y relacionada con la propaganda, ¿no? Bueno, pues en el campo Zeppelin se pretendía construir diversas instalaciones y uno era dentro de ese campo un recinto cerrado lleno de columnas con banderas con la esvástica y tal. Otra cosa que se veía en Alemania en casi cualquier rincón era la bandera con la esvástica. Con lo cual, aquí está el Estado y aquí el Estado te está vigilando, está viendo lo que estás haciendo, por decirlo de una manera. Bueno, pues en ese documental se pueden ver un montón de luces que rodean el perímetro. Esas luces son focos de la Luftwaffe. Y eran los únicos focos que tenía la Luftwaffe en aquella época. Y eso consigue un efecto de columnas infinitas que llegan al cielo, que envuelve a todo el mundo, que se veían a kilómetros de distancia, que da una sensación de poder y de potencia, que de hecho Hitler, cuando pidió en este caso fue Albert Speer, pidió los focos para el Congreso, le dijo en este caso Goering, dice, no te puedo dar todos los focos, son los únicos que tenemos en la Luftwaffe. Y Hitler le dijo, dice, no, dáselos, porque aunque sean los únicos que tenemos que demostrar que si somos capaces de utilizarlos para esto, es que tenemos mucho más. Eso ya también es
o la propaganda, ¿no? Bueno, eso el efecto catedralicio, ¿no? Exactamente. La catedral de luz. Exactamente, es como, sí, es como, digamos, una manera le llamo yo también, la catedral de luz. Y bueno, cualquiera que busque imágenes, no solamente del documental, sino imágenes, fotografías que tomaron periodistas de aquella época, se ven las imágenes incluso desde lejos y es impresionante verlo así. O sea, que casi podríamos decir, casi como si estuviéramos viendo un concierto de rock, que ahora nos parecería algo muy normal, con focos y fuegos artificiales y un montón de efectos, pues los efectos que entonces se utilizaban, que eran ese tipo de cosas, o sea, conseguían exactamente lo que buscaran. Como bien decías tú, en aquella época era algo nuevo. Bueno, crea una nueva comunicación política. Esa es la realidad. No se hacía nada parecido. Tú ves la comunicación política en la República de Weimar o en la Segunda República Española, que es contemporánea al Tercer Reich, y dices, bueno, las elecciones son un poco de broma, ¿no? Hasta los políticos, digamos, eran políticos feos, no como ahora, que está todo pensado para la televisión, está todo pensado para que aparezcan impecables. Bien, era una política muy distinta a la que se hacía en aquel entonces. Los políticos eran todo gente mayor, que fumaban, estaban todos gordos, etcétera. Cuando vemos esa política parlamentaria del 19, de la primera mitad del 20, incluso entra hasta la entrada a la televisión, ya en los años 50, 60, bien, los nazis rompen completamente con eso. Crean la primera comunicación política moderna. Claro, esto tiene una salida aparte del cine. La gente iba al cine en aquel entonces, el cine era relativamente joven, todavía en los años 30, había nacido a finales del siglo XIX, pero la prensa era mucho más antigua. De hecho, en 1933, cuando llega Hitler al poder, los alemanes esencialmente se informan por periódicos. Es decir, periódicos impresos. Van a comprar el periódico al kiosco y leen eso. La radio está empezando, la televisión todavía no existe, Internet es pura ciencia ficción y la prensa es lo primero que toman. Sí. La prensa, además, había centenares de diarios en toda Alemania. Aparte de que ya el Partido Nacional Socialista, en NSDAP, ya tenía su vocero, digamos, su periódico, que era el Volkische Beobachter. No sé si lo digo bien, porque yo el alemán me cuesta una barbaridad. Volkischer Beobachter, el observador popular. Beobachter en alemán popular, significa observar. Exactamente, pues ese que era, digamos que era el periódico del partido, el vocero del partido, pues a partir de ese momento la misma editorial que controla ese diario y controla otras publicaciones que se hacen durante ese tiempo, algunas incluso del mismo Goebbels, bueno, pues lo que hace es empezar a unificar la prensa de toda Alemania. Primero, pues evidentemente controlando a los equipos directivos de las redacciones de los periódicos, quien no se pliega a lo que ellos quieren, les cierran directamente el periódico y lo controlan ellos. Y eso es lo primero que hacen, que es controlar toda la prensa, puesto que es a donde más, en ese momento, más llegaba a la gente. O sea, se informaba mucho con la prensa. También se informaban mediante otro sistema relacionado con la prensa, que era mediante carteles que se colocaban en marquesinas, donde hacía una especie de resumen, entre comillas, una especie de resumen de prensa. También se utilizaba eso en algunos sitios en lo que era difícil llegar a los diarios. Bueno, esto era muy común en toda Europa, ¿eh? Había unos chirimbolos en las ciudades, esto lo vemos en Madrid, lo vemos en Londres, lo vemos en París, unos chirimbolos así, generalmente circulares, que se colocaban cosas allí. La gente, bueno, pues los viandantes paraban y leían lo principal, algo parecido a un dacibao, más o menos. Una cosa que los nazis ven pronto es las posibilidades de la radio. La radiodifusión, que hoy nos parece, bueno, hasta la hacemos de menos, ¿no? Qué cosa más antigua. Bien, aunque está teniendo ahora con el tema del podcasting una segunda vida, pero la radiodifusión en aquel entonces era revolucionaria. Las emisiones de radio en Europa no empiezan hasta después de la Primera Guerra Mundial. En España no aparecen hasta mediados de los años 20, y lo mismo se puede decir de la mayor parte de países de Europa y de América. Bien, los receptores de radio eran caros, solo podían permitírselos al principio gente con dinero. La producción de radio también era cara. Y una de las cosas que ve Goebbels es que ahí tiene una posibilidad de meterse en la casa de todos los alemanes. Pero claro, para eso necesitan un receptor de radio que sea asequible y programación, muchísima programación, que no toda necesariamente tiene que ser política. Se les pueden dar conciertos, música, programas de entretenimiento y un discurso del Führer.
o un informativo, un boletín informativo en el que se dé la versión oficial de todo. Y para esto hace una cosa Goebbels, que es encargar a la industria alemana, que era muy potente, encargar una radio a la que llaman Volksempfänger, es decir, el receptor del pueblo. En la Alemania nazi todo es Volks, todo es pueblo. Al igual que ahora todo es euro, pues bueno, pues en aquel entonces todo era Volks. Y que tenía un precio muy barato, incluso el partido lo regalaba como premio. Era una radio muy simple, que además no podía sintonizar las emisoras extranjeras. Estas radios todavía se pueden encontrar en algunos mercadillos en Alemania, se pueden comprar de segunda mano. Eran muy, muy básicas. Y el Volksempfänger se convierte, lo llamaban el hocico de Goebbels. Los alemanes, claro, no todos estaban convencidos, ¿no? Y decían, esto del Volksempfänger es el hocico de Goebbels que nos lo ha metido aquí en casa. Pero claro, a ver quién dice que no. Y luego, claro, aparte de meternos propaganda, pues nos dan un serial y nos dan un concierto y tal. La idea del Volksempfänger fue tremendamente exitosa. Llegó a haber más radios en Alemania por habitante que en cualquier otro país del mundo en aquellos años. Exactamente. Primero las primeras emisiones, claro, como bien dices tú, eran inicialmente aparatos muy caros. Con lo que una de las ideas previas a este receptor, a esta radio del pueblo, era colocar radios en lugares públicos, por ejemplo, en oficinas de correos. Se empezaron a colocar para que la gente se acercara allí a escuchar la radio cuando tú no la tenías en tu casa. Y fue muy exitosa porque el coste era muy pequeño. Pues claro, eran radios simples, no, simplísimas. Tenían hasta 3 o 4, digamos, sintonías y no tenía más. De hecho, además, incluso con muchos de estos aparatos se daba un cartón con, digamos, instrucciones de manejo, que básicamente era: no intentes manipular la radio ni intentes escuchar emisoras extranjeras, porque está prohibido. O sea, estaba penado incluso. Algunos lo hacían, algunos conseguían había gente que lo hacía, claro. Sintonizar la BBC de Londres en la emisión en alemán, pero total, la mayor parte de la gente, ¿para qué? Un ama de casa de Baviera o un carpintero de Brandeburgo, pues decía, yo lo que quiero es que me pongan el concierto, que me gusta, y ya de paso, pues me entra Goebbels con un discurso. Sí, aprovechaba mucho además el tema de la música clásica, de la que los alemanes siempre han sido muy aficionados. Y se metía muchísima música clásica, se metían cosas de variedades, programas de radio de variedades, entrevistas de aquella manera a grandes líderes del partido, para que de esta manera fuera, digamos, algo un poco más próximo al pueblo. Y luego, por supuesto, estaban los discursos, tanto de Goebbels, que Goebbels también tiene una capacidad de discurso muy buena, como del Führer. De hecho, cuando se emitían discursos del Führer era obligatorio escucharlos. O sea, por ejemplo, en las escuelas se tenía su aparato de radio, se paraba en la clase y todo el mundo a escuchar el discurso del Führer. Se paraban las fábricas incluso para escuchar el discurso del Führer. Bueno, se paraban las campanas de las iglesias. Sí. Si el cura iba a repicar y había un discurso, repicaba más tarde. Sí. Bueno, incluso he leído de testimonios de soldados en los que se iba a lo mejor a preparar una contraofensiva o un ataque a un determinado sitio, y si había un discurso del Führer, se posponía. Se llegó a posponer el ataque para que la gente en la trinchera o donde fuera escuchara el discurso del Führer. En esto de la radio, como vemos, había una programación mixta. Es decir, por un lado, programación general, pues les ponían un concierto de piano de Chopin o de, qué sé yo, de Beethoven, y luego a renglón seguido pues apareció un discurso de Goebbels y después apareció un programa de variedades. Decías, bueno, al final tengo al hocico de Goebbels ahí, pero Goebbels no está a las 24 horas. Ahí hay programación que me interesa. Claro, es que tampoco puedes estar constantemente soltándole soflamas y propaganda 24/7. Claro, porque es contraproducente. A la gente tienes que dejar respirar un poquito. Correcto. Eso es contraproducente, pero es que con el cine hicieron algo parecido. Goebbels, que era un tipo muy moderno para la época, le encantaba el cine. Era un verdadero apasionado del cine. De hecho, los estudios UFA de Berlín se convirtieron a los estudios llamaban el prostíbulo de Goebbels, porque además era muy mujeriego. Sí. La cuestión es que de hecho, tuvo una amante que era actriz. Sí, le encantaba. Amantes que tuvo era... Sí, las cómicas y tal, como el rey de España, le encantaban. La cuestión es que Goebbels ve también de manera muy habilidosa que van a producir un montón de películas y que las películas están para la edificación del alemán, pero claro, no les puede estar dando Olimpias y triunfos de la voluntad
todo el día, ni programas contra programas contra los judíos o documentales o películas cargadas, políticamente cargadas, porque la gente se termina hartando. Es decir, cuando te pasas de propaganda, la gente se sensibiliza y ya directamente ni lo ve. Él piensa que, y lo hace muy bien, en que hay que producir películas que interesen al público. Películas comedias, dramas, películas de amor, en fin, cosas que siempre evidentemente dentro de... Tenían que salir arios y tenían que hablar bien, películas históricas en las que, bueno, pues apareciese Federico el Grande, pero entretenimiento, de pura evasión. Y junto a eso, que era la mayor parte, metía el veneno, igualito que en la radio. Sí, exactamente. En el cine, la mayoría de las producciones alemanas eran puro entretenimiento. La inmensa mayoría. De hecho, la más taquillera de todas ellas era una historia de amor. De un piloto de la Luftwaffe que se enamora de una chica que trabaja no sé si trabaja en un cabaret o algo así por el estilo, o es cantante o algo así, se enamora de ella y bueno, y sufren cosas como ataques aéreos, etcétera y tal, pero básicamente es una historia de amor. Entonces, pero es lo que llega a la gente. Pero claro, entre medias de ese tipo de cosas, meto, por ejemplo, pues otros largometrajes como por ejemplo el Titanic. La famosa Titanic que conocemos de Cameron no es el primer Titanic que hay. El primer Titanic lo hacen los alemanes y cuenta la historia del Titanic, curiosamente. Y lo mismo, también es entretenimiento y cuenta esa historia. Pero como dices tú, habla de grandes batallas, de grandes héroes también, de, digamos, películas épicas con montones de extras. De hecho, hay una película, no recuerdo ahora mismo exactamente el nombre, en la que precisamente es una grandísima batalla con miles de extras y quitan soldados del frente para que vayan a hacer de extras en la película. Esto ya es en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando siempre. Sí, claro, porque siguieron produciendo en plena Segunda Guerra Mundial y ahí el cine sí se torna más bélico. Bueno, se torna bélico en todos los países beligerantes. En Estados Unidos pasó lo mismo. Sí, pero dentro del cine alemán no hay muchas películas bélicas de la época, como si por ejemplo sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos se hacen muchas películas en el mismo periodo de bélico de acciones que se realizan en esa misma guerra que se está viviendo. En Alemania apenas hay unas poquitas. También es verdad que se han perdido muchas películas de aquella época. Aquí hay una cosa curiosa en el tema de la propaganda nazi. Tenemos que, por un lado, al pueblo, a la masa, se le da un material mixto. Sobre todo, material inocente. Programas de radio de variedades, películas de amor, y luego, entre tanto, te voy a colocar el discurso, te voy a colocar esa película muy cargada políticamente o ideológicamente, pero con las élites no. A las élites directamente se las dirige una propaganda dura, en la que no hay alternativa. Es decir, la purga que se hace, por ejemplo, en los escritores, esto es bien conocido, en el año 33 ya estaban quemando libros. Hay una serie de autores que quedan fuera de la ley. Estoy hablando de autores germanohablantes, Thomas Mann, Stefan Zweig, Heinrich Heine, Remarque. Es decir, todos estos autores salen, queman sus ejemplares y quedan fuera de la ley. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con ciertos músicos, obviamente de origen judío, tipo Mendelssohn, y con ciertos pintores, la exposición que montan en el 37, esta exposición de arte degenerado, montan dos exposiciones, de hecho, ese año, paralelas, la de arte degenerado y la de arte alemán. Esta exposición lo que hacen es exponer obras de las vanguardias, de Kandinsky, de Chagall, de Beckmann, de Kirchner, y va muchísima gente a verla, creo que fueron como 5 millones de personas, y luego enfrente una exposición de arte alemán. Ya sabes, unos desnudos de estilo clásico, paisajes bávaros, escenas heroicas. Es decir, al intelectual no le pasa ni una. Es solo puedes tener esto. Al igual que al pueblo le da su salida, a los intelectuales, por eso la mayor parte de intelectuales se tienen que ir. Dicen, bueno, esto se ha convertido en un desierto cultural, en un desierto intelectual. Esto es un ambiente asfixiante en todas las artes, porque las artes para Goebbels, que era refinado, sí que son importantes. Sí, porque todas las artes tienen mensaje. Todas las artes tienen mensaje. No hablamos solamente de pintura, por ejemplo, o escultura. O sea, la misma arquitectura ya lanza un grandísimo mensaje. Y eso ya lo sabían, por ejemplo, los romanos. Lo supo interpretar bien también, por ejemplo, Goebbels y Hitler.
Hitler también lo tuvo muy claro, porque Hitler era un gran amante de la arquitectura. De hecho, era un arquitecto, digamos, novato, porque a él le gustaba ese tipo de cosas. Bueno, frustrado. Diseñó Más que novato, frustrado. Sí, más que novato, Arquitecto no fue nunca. Y luego la verdad es que pintor tampoco era un pintor tan malo. Como a veces no, eso sí que se le daba bien. Lo de pintar se le daba bien. Lástima que no le cogieran en la escuela de artes, ¿no? Bueno, pero en el tema de la arquitectura, por ejemplo, también es muy importante. Y eso va también un poco encaminado a lo que decíamos de las élites. O sea, tú ves cómo estaba construido, por ejemplo, el Reichstag ya era anterior a Hitler, igual que la Puerta de Brandenburgo, eran anteriores, pero bueno, lo supieron de alguna manera meter dentro de ese engrandecimiento. El diseño, por ejemplo, del despacho de la Cancillería de Hitler, cómo se entraba a la Cancillería y cómo era el camino que había que seguir hasta llegar al despacho de Hitler, al que solamente podían acceder, evidentemente, esas élites de las que estábamos hablando, era apabullante. O sea, de hecho, para entrar al despacho se entraba a través de una escalinata defendida y vigilada por 2 armarios roperos de las SS, y había dos esculturas de Arno Becker, que era, digamos, el escultor fetiche del Reich, el que hizo la mayoría de las esculturas para la Villa Olímpica, para los Juegos Olímpicos. Y una vez que entrabas allí, entrabas a través de un gran portalón y era un pasillo inmenso, y llegabas al despacho de Hitler y era un despacho también inmenso, grandísimo. Entonces, cualquiera que entraba ahí se sentía pequeño. O sea, era increíble cómo era capaz de hacer eso. Y si te das cuenta, mucha de la arquitectura del Tercer Reich también bebe un poco de ese estilo más clásico, como pasa con el tema de las esculturas, ¿no? Y la pintura, lo que dices tú, paisajes bávaros, sobre todo heroicos, en las que sobre todo Hitler aparece muy heroico, los soldados son siempre auténticos héroes, y luego la gente del pueblo, generalmente los que se muestran casi siempre como agricultores, gente que vive del campo, de la vida sencilla, pero la auténtica alemana, ¿no? Él y de la familia aria, que te fijes, los cuadros en los que salen las familias son todos la imagen típica aria que todos tenemos. Él se lleva a París, cuando ya han tomado Francia en el 40. Él se lleva a 2 artistas. Se lleva a Albert Speer, que es aparte de su confidente, su arquitecto es quien construye la nueva Cancillería. Esto que nos acaba de contar Juanjo era espectacular, pero no ya solo por el aspecto, cuando tenía H encima, las iniciales de Hitler, es que había que cruzar el edificio entero. Es decir, en lugar de poner una escalera debajo y que se suba al despacho de Hitler, no, había que hacer un edificio. Tenías que recorrer, entrabas por la otra punta del edificio hasta que llegabas, es decir, te dabas un buen paseo hasta que llegabas al despacho de Hitler. Bien, todo esto lo hizo, lo diseñó Speer, que también le hizo un diseño de la nueva Berlín, que se iba a llamar Bellstadt Germania, es decir, el capital mundial o ciudad mundial Germania, con una cúpula gigantesca que, bueno, un arco del triunfo que engullía al de París, una cosa enloquecida. Él se lleva a 2 personas, además se le ve muy bien en esa foto con la Torre Eiffel de fondo. Uno es Arno Becker y el otro es Speer. Arno Becker era un personaje un tanto peculiar porque era de estos escultores de lo colosal que, bueno, se encargó de llenarlo todo de unas estatuas. Han llegado muchas hasta nuestros días. Bueno, y además luego sirvió de maestro para escultores que en otros países del mundo empezaron a esculpir así. Aparecían unos tipos, unos atletas desnudos con unas mandíbulas como de legionarios romanos recién salidos del gimnasio, una cosa, bueno, la idea que tenía de lo que tenía que ser Alemania. Es más, había hecho ya un plan para cuando ganasen la guerra y tuviesen el Reich completo y ganasen ese espacio vital, colocar estatuas de Arno Becker en las carreteras de entrada al Reich para que se viese el que entrase, se quedase asombrado y dijese, bueno, estoy entrando en la tierra de los amos. Todo este tipo de mensajes iban dirigidos al pueblo, pero sobre todo a la intelectualidad. Yo exclusivamente trabajo con este tipo de artistas, con este tipo de arquitectos, con este tipo de escultores, etc. Los pintores tienen que ser pintores que pinten este tipo de escenas, una pintura figurativa muy clara, nada de vanguardias ni de cosas raras. Eso es degenerado, eso es judío. Vamos, que creo que en ningún otro país del mundo se produce un cambio artístico tan radical en tan pocos años como en la Alemania nazi. Era uno de los países más avanzados en ese aspecto en 1933 y en 1936 se ha convertido tiene un escenario artístico total y absolutamente distinto.
Sí, además incluso era un país, previamente era un país culturalmente muy rico y muy plural. O sea, era un país bastante tolerante, admitía muchísimas vanguardias. De ahí está una vanguardia archiconocida, por ejemplo, de arquitectura, como es la Bauhaus, por ejemplo, ¿no? Pero, y cómo se vuelve hacia atrás. Se vuelve hacia atrás, o sea, y se crea una nueva estética, como bien decía antes, adaptada de lo clásico, pero llevando ya incluso al extremo, porque nosotros podemos ver estatuas de emperadores romanos y tienen unas dimensiones relativamente aceptables, ¿no? Era más grande y estaba más mazado, como se suele decir, que como podía estar el César o el emperador en ese momento. Pero, sin embargo, esas imágenes que vemos son descomunales, de unos tamaños increíbles. Si se ven imágenes, por ejemplo, donde se puede ver muy claramente ese tamaño tan descomunal, es en imágenes que se ven desde el cielo del paseo que da hasta el Estadio Olímpico de Berlín, que hay estatuas de Arno Becker y de otros escultores que son representando los diferentes deportes a unos tamaños colosales, y se ve la gente que son auténticas hormiguitas. O sea, a lo mejor son, no sé, a lo mejor pueden tener 20, 30, 40 metros de alto. La misma manera de representar al Führer. Hay un cuadro muy famoso en el que está vestido de caballero teutónico. Sí, exacto. Pero es curioso, luego, por ejemplo, apenas hay esculturas de Hitler. Casi todo de Hitler son bustos, lo que se ve. Cierto. O sea, no como, por ejemplo, en otros líderes se le ve de cuerpo entero, como pasó, por ejemplo, yo sé, con Saddam Hussein, que es la imagen en la que los americanos arrancan la estatua en la que se ve. Bueno, Franco se hizo un montón de estatuas secuestres, claro. Por ejemplo, estatuas secuestres de Franco, que es un ejemplo que podemos ver aquí mucho más cercano. De Hitler apenas se hizo, como te digo, bustos. Sí había muchos retratos y tal y cual, pero la mayoría de las veces eran bustos. Bueno, el retrato era obligatorio. El retrato tenía que estar en todos los edificios oficiales, eso por descontado. Sí. Estaba en las escuelas, estaba en despachos profesionales, estaba en las fábricas. Es decir, la presencia de la imagen de Hitler era total. Es una de las cosas que ven los aliados cuando entran en Alemania y dicen, bueno, este tipo es omnipresente, está por todas partes. De hecho, una de las cosas que hacen los alemanes cuando ya están entrando los aliados, tanto los soviéticos como los aliados occidentales, empiezan a tirar los retratos al río. Esto lo cuentan algunos soldados que escribieron memorias posteriormente. Decía, bueno, bajaba un río, un riachuelo, iba con retratos de Hitler flotando que se los llevaba a la corriente. Sí. No, y además, precisamente con respecto a la imagen de Hitler, en contra de lo que, por ejemplo, pasó con otros dictadores de la época, como pasó, por ejemplo, con Stalin, a Hitler se cuidaba mucho la imagen de Hitler. Quiere decir, por ejemplo, en la Unión Soviética había libros de colorear de Stalin. En la Alemania nazi eso no existió. Porque no querían que a un niño se le ocurriera, yo qué sé, pintar al Führer que no fuera del marrón pardo del uniforme, que lo pintara de verde, porque era un niño. Porque eso desvirtuaba la imagen del Führer. O sea, hasta ese punto llegaba. Bueno, es que estaba muy bien trabajado. Sí. La imagen del Führer estaba trabajada, vamos, a tope. De hecho, fíjate, al final ya en los últimos años de la guerra, ya se empezó a notar que tenía Parkinson, Hitler, le temblaba la mano, empezó a aparecer menos en público y las imágenes y las fotografías estaban muy seleccionadas para que en ningún momento se le viera temblar. Hay imágenes en las que se le ve, pero se vigiló mucho esa imagen, en la que no se le notara que tenía una debilidad, porque eso al fin y al cabo era una debilidad. Y sobre todo en los últimos momentos del Reich, que ya están en guerra, la están perdiendo. De hecho, las fotografías en las últimas fotos de Hitler, en las que está, se ve, o las imágenes en las que se está dando medallas a miembros de la Volksturm y de la Juventud Hitleriana, de críos y tal, esas imágenes no se llegaron a ver por el gran público alemán. No llegaron a verlas, pues tampoco tenían donde ya como difundirlas. Sí, pero que evidentemente esas imágenes no se llegaron a
a producir. Él estaba también, a esas alturas, estamos hablando ya del año 44, 45, estaba muy machacado por su drogadicción. Hitler era como en aquella contrahistoria que dice sobre el doctor Morel, era politoxicómano y había llegado ya a... Le metía los chutes de cuidado. Todo lo que había en la farmacia. Entonces, él estaba ya muy afectado era un drogadicto en avanzado estado de descomposición por culpa de su drogadicción. Es decir, que aparte de el estrés, los sufrimientos de la guerra, la edad, evidentemente que no pasaba, ya era un cincuentón, pero claro, un cincuentón prematuramente envejecido. Los dos grandes momentos de la propaganda, en su momento florido, obviamente, que no fue la guerra. En la guerra realmente lo que va poniendo, sobre todo a partir del 43, va poniendo Goebbels son parches. Es decir, él sabe que ya saben que la guerra se está perdiendo y lo que empiezan a dedicarse con más voluntad es a perseguir el derrotismo. En los años 30, pero fíjate, incluso a pesar de perseguir el derrotismo, llega un momento que la derrota es tan sumamente clara que incluso Goebbels, que en cualquier momento y siempre la propaganda daba la victoria al Tercer Reich, llegó un momento en el que tuvo que decir, señores, la cosa va mal y tenemos que llegar a la guerra total. Ese famoso discurso que muchos habrán escuchado. Sí, el del Palacio de los Deportes, ¿no? Sí. Exactamente. Ahí llega, es cuando realmente ya la propaganda ya no está calando tanto. Esa propaganda de victoria ya no cala tanto. Claro, están cayendo montones de bombas sobre Alemania. Quizá Alemania la están arrasando los aliados con los bombardeos. Y a pesar de todo eso, a pesar de decir voy a cambiar la forma de ver la guerra, en este caso, ¿cómo es capaz de convencerles y seguir todavía con la lucha? A pesar de que la gente ya estaba empezando a darse cuenta de que estaban perdiendo. Pero eso ya es al final, el Goebbels florido. Sí, claro, ya casi prácticamente al final, claro. El Goebbels florido es el de los años 34, 35, 36, en los años 30, esos 6 años antes de la guerra. Los previos a la guerra. Ahí hablábamos antes de los congresos del partido, los congresos del partido eran, mientras se celebraron, que fueron del 33 al 38, se hacían siempre en Nuremberg. Nuremberg se la escogió por su pasado imperial, la cuna de Albert Durero también, y era algo así, estos congresos como una especie de misa pagana del Tercer Reich. Estos congresos que congregaban, pues podría tranquilamente a 500.000 de personas venidos desde toda Alemania, eran algo así como la carta de presentación del régimen de cara a los alemanes. Esto se vendía a los alemanes mediante películas, emisiones de radio, unas fotografías extraordinarias. Pero en el año 36 tuvieron la inmensa fortuna de que el Comité Olímpico Internacional les había concedido los Juegos Olímpicos de verano. Y aquello fue, una puesta en escena de la Alemania nazi que hasta las propias democracias occidentales se quedaron realmente sorprendidas. Cuando vieron aquello, es famoso lo que dijo el embajador británico, que dijo, después de haber visto aquello, esto fue en un congreso del partido, que dijo, después de haber visto todo aquello, me dieron ganas hasta de levantar el brazo, ¿no? Por la espectacularidad. Cuando llegan el verano del 36, llegan las delegaciones internacionales, lo que hace Goebbels es, no puedo mostrar demasiado nazismo. Uh-huh. Voy a quitarle los flecos más problemáticos, pero voy a demostrarles que esto es un paraíso. Es decir, hace un parque temático del nazismo internacional. Y no una organización perfecta, todo salió, construyeron un mega estadio en Berlín, que por cierto sigue en pie, evidentemente, con muchas modificaciones. Creo que hoy juega allí un equipo de fútbol, creo que el Hertha de Berlín, y a partir de ahí, una puesta en escena única. Claro, todo eso se nutría de lo anterior. Sí, totalmente. A ver, para empezar, los Juegos Olímpicos no se lo concedieron directamente a los nazis, se concedieron anteriormente, cuando estaba la República de Weimar, y en un principio, curiosamente, Hitler, el tema de los Juegos Olímpicos no lo tuvo demasiado claro, porque él no era muy aficionado a los deportes, a pesar de que dentro de la propaganda una de las cosas que se promulgaba era el tema del deporte, ¿no? Sobre todo para el tema de la juventud. Pero no lo tenía muy claro como elemento propagandístico, y ahí Goebbels estuvo muy fino y supo muy bien aprovechar ese momento. En estos Juegos Olímpicos del 36, que curiosamente también se prepararon unos contrajuegos, las Olimpiadas Populares en Barcelona, que no se pudieron celebrar por culpa de la Guerra Civil. Era, en este caso, la gente, digamos, de otras ideologías, competir haciendo otros Juegos Olímpicos paralelos.
Bueno, pues en el caso de los Juegos Olímpicos, primero demostraron la gran capacidad organizativa que tenían los alemanes, lo cual también impresionó muchísimo a los extranjeros. Previamente se había creado una, digamos así, una campaña de propaganda turística para que mucha gente del extranjero visitara Alemania. Entonces, también eso fue también muy, muy importante. Y todo el que fue a los Juegos Olímpicos se encontró prácticamente muy, o sea, arropado por la gente, muy querido cualquiera que llegaba allí. Desapareció evidentemente todo rastro de antisemitismo, separaron todos los ataques a los judíos, a arrestos, etcétera. O sea, llegabas a Berlín y Berlín era ahora totalmente distinta de la que había sido antes o la que llegó a ser después. O sea, era totalmente distinta. Y era todo muy, muy, muy grandilocuente. El estadio es impresionante verlo. O sea, incluso a día de hoy impresiona bastante para la época. Se creó una villa olímpica impresionante. Una ciudad para los deportistas, que fue la segunda vez que se hizo, porque anteriormente se hizo en los Juegos de Los Ángeles, y se construyó una villa olímpica impresionante, con toda clase de servicios para que la gente que estuviera allí se encontrara a gusto, los deportistas. O sea, los deportistas allí se les trató como nunca. Tanto es así que, curiosamente, Jesse Owens, el famoso corredor que batió ganó varias medallas en los Juegos Olímpicos de Berlín, por él prácticamente se hubiera quedado en Alemania, porque le trataron muy bien, cosa que en Estados Unidos, por el racismo que existía allí, le trataron al final, pues eso, como se trataba a los negros allí. Y esa imagen se supo transmitir muy bien, muy bien, muy bien. Y luego vamos, por ejemplo, en el caso de la inauguración de los Juegos, se hizo pasar por encima despacito un Zeppelin, grabando de forma cenital todo el estadio. Claro, tú ves un Zeppelin de esas dimensiones, pues también eso también apabulla mucho, ¿no? De una forma de demostrar la capacidad técnica que tenemos los alemanes. Y eso también es muy, muy importante. Y luego también intentaron, digamos, rescatar ciertos elementos de los Juegos Olímpicos de la antigüedad, más que unos Juegos Olímpicos modernos. De hecho, es en los primeros Juegos en los que se hace la carrera de relevos de la antorcha, que hasta ahora es algo normal, que lo vemos todos en los Juegos Olímpicos. En el Juego Olímpico se ve la carrera de relevos con la antorcha, pues ahí se creó esa carrera de relevos con las antorchas, y desde Olimpia hasta Berlín. Bueno, fue una operación de lavado de imagen, los Juegos Olímpicos del 36, pues probablemente la mejor hecha de toda la historia. Fue una obra maestra. Funcionó porque de hecho fueron los primeros en el medallero. Después totalmente. Sí, les funcionó. Aparte desde el punto de vista deportivo, que también les funcionó desde el punto de vista de la imagen. Sí, de hecho, cuando hablamos de, qué sé yo, la rendición de Múnich del 38, es que estaban los Juegos Olímpicos a 2 años vista y habían dado una imagen realmente buena. Llegaban allí los corresponsales extranjeros y decían, bueno, oye, sí, vale, son alemanes, pero ¿cómo lo han reconstruido el país? Estos tipos hace 15 años acababan de salir de una guerra mundial que les había dejado cao. Al final este tipo, vamos, fue una obra maestra de eso que fundó Goebbels, la Auslandsabteilung, que era la oficina exterior de propaganda para el extranjero, que trataban de hacer ver que Hitler era un líder autoritario que estaban de moda en aquel entonces, en los años 30 en Europa, pero era un tipo razonable que, bueno, pues lo único que trataba de hacer era corregir las injusticias que se habían cometido en el Tratado de Versalles, que Europa tenía que temer mucho más al bolchevismo que al nacionalsocialismo. Y ojo, durante este tiempo funciona bien, entre otras cosas porque esta oficina de propaganda exterior está bien financiada. Se dedica a Goebbels a financiar periódicos amigos en medio mundo, a subvencionar partidos afines, a formar sus cuadros. Es decir, cosas que se hacen hoy en día. Sí. Y que se hacen muy bien. Sí. Ellos fue lo que, digamos, sembraron esa semilla. Por ejemplo, aquí en España tenía su oficina de prensa que la controlaba Hans Lazar y él prácticamente era el que controlaba los medios en España, que vamos, es la parte de la prensa que más controlo, que es la prensa aquí en España, y él de hecho
los editoriales prácticamente casi todos venían hechos por esta oficina de política de propaganda exterior, en este caso en España, pero vamos, en el resto de los países exactamente lo mismo. Y la imagen que se vendía en el extranjero y la imagen que se vendía dentro de Alemania eran imágenes diferentes. Y si luego, como bien tú comentabas, esa imagen de que sí es un dictador, como bien es verdad, entonces era lo que, digamos, se llevaba y lo que parecía más normal, pero que era una persona razonable. De hecho, se vendía mucho en el exterior de que Hitler en ningún momento quiso la guerra, siempre quiso la paz. Y la guerra llegó porque se vio obligado a ella. Y esa especie funciona hasta el final, ¿eh? Sí, totalmente. Funciona en marzo del 39, cuando está anexionando, cuando la parte destroza Checoslovaquia y se queda con... crea una república satélite en Eslovaquia y se queda con lo que hoy es la República Checa, con Bohemia, y la convierte en un protectorado. Bien, esto es 6 meses antes de la invasión de Polonia. Y los aliados todavía tragan. Bueno, evidentemente ya a esas alturas ya están desengañados, pero que cuando se dice, ¿cómo no se supo ver a Hitler antes? Siempre se, ¿cómo es posible? Se había hecho todas estas cosas, que si el Anschluss, que si tal. ¿Cómo es posible? Bueno, porque entre otras cosas tenía una capacidad de venderse de cara al exterior que era fastuosa, que hay que tratar de trasladarse cuando uno hace historia o quiere entender lo que pasó en el pasado. Lo fácil es mirar desde el presente y hacer la mirada retrospectiva. Y dices, pero ¿cómo no pudieron verlo? Bueno, tienes que irte al momento y tratar de imaginar lo que sabían en aquel momento y lo que estaban viendo, cómo percibían el mundo. Claro, y aparte en el extranjero el mundo no se percibía el mundo como se puede percibir ahora. Tenemos muchísimos más medios para poder enterarnos de todo. Entonces la información que llegaba afuera era menos que la que tenemos ahora y estaba muchísimo más controlada y lo supieron vender muy bien. Y como bien dices tú, está por ejemplo el tema del Anschluss. O sea, vendió muy bien cómo se pudo llegar al Anschluss, a pesar de que clarísimamente fueron unas elecciones pues manipuladas, porque si uno, por ejemplo, ve algo tan simple como la papeleta en la que la gente les preguntaban, ¿usted quiere que se unan Austria se una al Reich y tal y cual? El círculo del no es pequeñito y el círculo del sí es un círculo gigantesco. Sí, eso ya lo comenté aquí en una contrahistoria que hice sobre el Anschluss. Eso es perfectamente claro. Y ahí es donde se dio esa financiación a partidos afines, a medios afines, para que la opinión pública pues quisiera entrar allí. Y lo de Checoslovaquia, vamos, eso fue... lo vendió tan bien que, de hecho, a los checos ni se les preguntó. O sea, los checos es que no contaban para nada. A Benes le llaman a Berlín para decir, bueno, pon la firma, ya está, no hay más, esto ya está decidido y te has quedado sin país. Y cuando llega el primer ministro británico con el papelito, dice, hemos conseguido la paz. Bueno, eso había sido unos meses antes. Sí, pero bueno, pero que incluso hasta cuando llegó con el papel diciendo hemos conseguido la paz, es decir, o sea, claro, lo ves como retrospectiva, pero vamos, se la clavó, vamos, totalmente. O sea, porque realmente Hitler, en ese tipo de cosas, era un auténtico trilero. Porque tú fíjate, voy más allá, fue capaz de llegar a un pacto con su archienemigo, que era Stalin. Sí, eso solo 10 días antes de empezar la guerra. No, menos, o sea, una semana antes de empezar la guerra. Una semana después, ¡fas! O sea, dices, tío, o sea, fue capaz de hacer un pacto con su archienemigo. Bueno, eso era habilidad política, pero que no está separada de esta habilidad propagandística. Es decir, y ya con esto vamos a terminar, el Tercer Reich es incomprensible sin conocer bien su propaganda y conocer cómo comunicaba. Es decir, si lo pretendemos entender solo con criterios políticos o militares o económicos, nos vamos a quedar con una parte de la historia. Pero quizá en otros regímenes políticos esto no es tan importante o no lo es en absoluto. Pero sí que lo es en el caso del Tercer Reich. Muchísimo más de lo que pensamos. En fin, a lo largo de esta hora y pico que hemos estado hablando Juanjo y yo, supongo hemos dado unas cuantas pinceladas. El resto lo vais a tener que buscar vosotros en el libro de Juanjo. Os lo voy a dejar enlazado, por supuesto. Es un libro, la verdad, que está muy bien. A mí me ha gustado. Pura divulgación, es decir, que está al alcance de cualquiera. Lo voy a buscar aquí, que tengo el ordenador abierto. Bueno, es que si no lo tuviese abierto, Juanjo, difícilmente podríamos estar haciendo el programa.
Pero vamos, a ver, además el título no da lugar a errores, ¿eh? Se llama Propaganda Nazi. Lo tengo aquí. A ver, ahí está. Bueno, pues mira, efectivamente, el 14,23 costaba el Kindle. La tapa blanda la venden en Amazon con un descuentito, del 5% a 28. Pero porque, ya digo, es un libro de 400 y pico páginas. Pero que no se asuste, que no se asuste en absoluto. Está muy bien explicado, va por todas lo trata todo, muchas más cosas de las que hemos hablado hoy aquí, pero bueno, en hora y pico da para lo que da. Queríamos dar simplemente unas pinceladas y sobre todo haceros ver lo importante que fue la propaganda dentro de este régimen, que es el que marca, uno de los que marcan el siglo XX. Pues nada, muchísimas gracias, Juanjo, por habernos acompañado hoy. Nada, ha sido un auténtico placer poder hablar de este tema tan apasionante y que da no para 1 hora y pico, sino para muchísimas horas de hablar, porque es un tema realmente apasionante, que además es que se pueden tocar multitud de pliegues dentro de la historia del Tercer Reich, porque es que llegaba a cada uno de los rincones del país. O sea, es increíble. Casi cada tema de los que hemos hablado, casi cada tema daría por una contrahistoria. Os he dicho, he empezado diciendo, no, Mein Kampf tiene una contrahistoria, la tiene, pero es que la tiene casi cada cosa que hemos hablado, tiene su propia contrahistoria, no os digo más. De lo interesante y lo importante, lo bien documentado que está todo. O sea, por lo que a mí me encanta la historia contemporánea, tengo mucha documentación, tengo que especular poco porque está ahí, está escrito, lo veo, tengo película, tengo de todo. En fin, tampoco os olvidéis de visitar el blog de Juanjo, que es El Cajón de Grissom con una sola S, ¿vale? Y es tan simple como www.elcajondegrissom.com, y tiene un podcast de capítulos cortitos que se llama La Trinchera. El último, según veo aquí, se titula El psiquiatra de Nuremberg. Bueno, como veis, le da a Juanjo como yo a todos los palos. Nada más, lo único que te falta es el YouTube y ya está, ya tienes el póker completo, vamos. YouTube ya me come demasiado tiempo. Ya te quitaría demasiado tiempo. Más también, bueno, pero ya me come mucho. Bueno, la cuestión, que con esto ya terminamos, no os quiero quitar más tiempo, ya vamos, ya nos habéis regalado demasiado y estamos agradecidísimos por ello. Así que nada, queridos, con esto terminamos la contrahistoria de hoy. Espero que os haya gustado y me despido como siempre. Hasta la próxima contrahistoria.